Leonardo Miranda es integrante del colectivo Historias Desobedientes, un colectivo de familiares de represores que cuestionan el accionar de los militares durante la dictadura militar, durante la dictadura cívico-militar, y está en línea para conversar con nosotros. Leonardo, ¿cómo estás? Aquí te saluda Martín Bustamante. Hola, buenas noches, Martín. Un gusto saludarte desde aquí de la provincia de Mendoza. Claro, ahora estás en Mendoza. El lunes pasado estabas aquí en Buenos Aires y estuviste conversando con nuestros compañeros, con Gaby y con Noé. Y entiendo que también estuviste allí en el acto que hicieron los organismos de derechos humanos repudiando esta iniciativa de Victoria Villarruel. Sí, sí, acompañamos desde el colectivo de Historias Desobedientes a los otros organismos de derechos humanos que estuvieron ahí en la legislatura y bueno, y ese centenar de vecinos y de ciudadanos que pudieron acercarse a repudiar, expresar su voz y la preocupación por lo que está pasando, digo, porque el acto en sí es emblemático, pero vemos que también es la construcción de un clima de época que viene por este lado, ¿no? Victoria Villarruel es familiar de un militar, de personas que participaron con represión, con torturas en la última dictadura militar, al igual que vos. Conociendo el paño, porque te escuchaba el otro día también que contabas un poco tu historia, ahora también te vamos a pedir que nos ayudes a refrescar un poco eso. Pero para vos, ¿qué busca Victoria Villarruel con esto? Bueno, claramente es reproducir y amplificar el mensaje que escuchó toda su vida en su familia, ¿no? Que también las escuchamos nosotros como hijos y familiares de Historias Desobedientes, ¿no? Que en nuestras casas militares, policiales, siempre se hablaba de los subversivos, de los terroristas, de los que ponen bomba, meten miedo, y que evidentemente ella encarnó totalmente ese mensaje, y bueno, y hoy desde un cargo político y una visibilidad y la posibilidad de generar más espacios para decir lo que tienen que decir, lo van reproduciendo. Digo, a nosotros, lo hemos dicho otras veces, es la hija obediente como hay tantos hijos y familiares que no han podido romper ese mandato de silencio en algunos casos, negacionista en la mayoría de los casos, y también reivindicando todo lo que sucedió en el periodo de la dictadura en nuestra Argentina, ¿no? Y vos sí lo pudiste romper, siendo que tu papá fue condenado a prisión perpetua en el año 2013, actualmente está detenido. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, como hay tantas historias en Historia Desobediente como personas que lo constituimos. En mi caso, yo tuve un padre muy bueno, muy compañero, que nunca fue violento, nunca fue ni siquiera autoritario, funcionamos muy bien como familia siempre, y yo lo veía también a él funcionar en su grupo de amigos y su grupo social. Y bueno, no había ningún indicio de que él hubiera sido partícipe y protagonista de un hecho de desaparición de personas, que fue por lo que lo juzgaron y finalmente condenaron, mientras él estuvo en el año 77 a cargo del D2 en la provincia de Mendoza, el Departamento de Inteligencia de la provincia de Mendoza. Como muchos hijos, nos ha pasado que eh, empezamos a recorrer este camino primero desde la negación también, diciendo no puede ser que mi padre haya participado en esto. Ya iniciado el juicio y yo me encargué de estar en gran parte de las audiencias. Bueno, uno va escuchando los testimonios, los testigos y cómo se va configurando el hecho criminal, y bueno, finalmente no quedan dudas de la participación. Lo que a mí me resultó más peligroso y más alarmante es justamente esto que contaba al principio. Mi papá no era un tipo violento, ni que hubiera sido Claro. formado ni entrenado para desaparecer personas, ¿no? Eso es lo preocupante. Me imagino lo fuerte para vos de ir a esas audiencias y escuchar toda esa realidad de tu padre, que tal como vos estás diciendo, para vos considerás que con vos había sido un buen padre y de repente conocer esta otra historia debe haber sido muy, muy choqueante. Sí, sí, lo fue, lo es. Mi padre vive, y yo después de 10, 11 años que empezó
a suceder todo el tema del juicio, en algún tiempo las visitas a la cárcel común, al penal de San Felipe, aquí en la provincia de Mendoza, y luego en prisión domiciliaria por su edad y su estado de salud. Sigue siendo una situación contradictoria, difícil, traumática. Yo la he podido trabajar, la he podido elaborar, Claro. lo sigo haciendo desde el trabajo en la psiquis, por un lado de uno, porque hay que asumir que no existen las personas totalmente buenas o totalmente malas. Digo, yo puedo asumir que él fue un buen padre, pero que en su rol de policía y en lo que le tocó hacer, hizo lo que tenía que hacer para ser funcional a la dictadura y al proceso sistemático de detención, tortura y desaparición de personas. Lo tengo asumido, lo tengo entendido así. Digo, no es sencillo. A 10 años de todo ese tiempo yo hoy lo puedo hablar y pareciera que lo tengo naturalizado, sin embargo sigue siendo una situación conflictiva, pero lo más importante acá no es solamente la experiencia individual, que la tramitamos cada uno como puede, sino a partir de colectivizarnos y formar parte de historias desobedientes, Sí. hemos podido ser una voz pública, tomar un posicionamiento político respecto a este tema, y bueno, en algún momento quizás este tránsito hubiera sido más testimonial, si se quiere, o anecdótico, pero estamos viendo que hoy es más necesario que nunca hablar en primera persona de lo que hicieron nuestros padres, porque evidentemente hay otro grupo, otro sector de la sociedad que está cuestionando situaciones que parecían ya consensos democráticos, que nunca más, ¿no? Y sin embargo, lo de Villarruel y otras cosas que vienen sucediendo, bueno, como que ponen en crisis esto, por lo tanto, más que nunca tenemos que salir a reforzar en primera persona, como hijos de los victimarios, el mensaje de memoria para recordar, no olvidar, verdad y justicia, ¿no? Además del acto, después Villarruel habló en televisión y dijo algo que realmente me llamó mucho la atención. No la pensaba capaz de llegar a ese punto. Vamos a repasarlo. Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Vamos a escuchar la respuesta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. A último momento me avisaron que dijo algunas cosas muy fuertes sobre mi persona, que a mí me diga que soy lo que quiera decirme, pero que a mis hijos o a Laura no la toque. Tocar a Laura, eso es imperdonable. Así que vamos a ver qué pasa. Y de todas formas, estas personas en la historia no quedan. ¿Qué pensás de lo que dijo Villarruel y qué pensás también de la respuesta de Estela? Y bueno, lo de Estela siempre es superador, con un humanismo y un amor increíble, que es justamente el mensaje que ha sido capaz de irradiar a Argentina hacia el mundo, a lo cual nosotros le debemos también, porque nosotros hoy no seríamos Historia Desobediente si ellas no hubieran hecho todo el gran trabajo y sacrificio que han hecho por esta humanidad y este amor que le han entregado a todo el proceso, no solo a lo que han hecho por la memoria de sus hijos, sino por todo el proceso en este sentido. Y lo de Villarruel, la verdad que creo que se permiten decir cualquier cosa, están habilitados para expresar lo peor de sí. Es cierto que estos personajes como Villarruel no pasan a la historia, son efímeros, son fugaces, terminan siendo intrascendentes, pero bueno,
la coyuntura es compleja, creo que como sociedad tenemos que seguir trabajando el mensaje de memoria, verdad y justicia, volver a hacer docencia, volver a explicar no solo todo lo que tuvo que ver con la violencia, las torturas, los desaparecidos, la apropiación de bebés, sino también explicar lo que se hizo a nivel económico durante la dictadura, el endeudamiento, toda la devastación que se hizo sobre el sistema científico, técnico, cultural de la República Argentina. Entonces, como también volver a poner arriba de la mesa lo complejo y lo costoso que sigue resultando a esta altura el proceso de la dictadura, no solo, y no lo digo minimizando, el tema de las víctimas, sino que a nivel económico, cultural, se instalaron mecanismos, esquemas que siguen vigentes hasta el día de hoy y que evidentemente vamos a tener que seguir desactivando y neutralizando. Nos queda una tarea enorme por delante, no solo en esta coyuntura electoral donde estos personajes no pueden gobernar el país, sino que pasado ese momento electoral, los ciudadanos, los medios de comunicación, los militantes, los docentes, los trabajadores, tenemos que seguir refrescando lo que pasó. No podemos permitirnos que con tanta liviandad sigan entregando estos mensajes que son, lo decíamos con algunos compañeros, ¿no? Es como un déjà vu de otras épocas que no querríamos volver a vivir. Ahora, a diferencia de otros sectores también vinculados a los militares, como el de Cecilia Pando, a los militares involucrados en el terrorismo de Estado, Victoria Villarruel eligió un camino discursivo distinto, ¿no? Poniendo énfasis primero en las víctimas de las organizaciones guerrilleras de los años 70 y los derechos a tener justicia de sus familiares, parte desde ese lugar. En vez de empezar por una reivindicación de la dictadura. No es lo primero que hace desde su organización o desde su estructura discursiva. Pero sí, monta una demonización de un sector y de una... la búsqueda, la construcción de un enemigo, ¿no? De un enemigo al cual el Estado legítimamente con la represión debería destruir. Esa diferencia que estoy marcando, primero, ¿vos la ves? Y segundo, ¿te parece que para los objetivos de este sector es más efectivo lo de Villarruel? Sí, claramente esto está trabajado en clave electoral y en estas semanas que estamos transitando de cara al 22 de octubre, fidelizando un grupo con el que evidentemente están coqueteando con estas ideas e instalando y dándole más profundidad, más volumen. La estrategia comunicacional evidentemente va por este lado porque ¿quién no puede solidarizarse con una víctima civil de un atentado violento de la década del 70? Digo, yo solidarizo con eso, no avalo la violencia, pero porque estoy viviendo en el 2023 y yo transité mi época estudiantil en la década del 90 sin ningún tipo de conflictividad social fuerte, digamos. Peleamos por la ley de educación superior, pero muy lejos de procesos donde los estudiantes militantes fuéramos interceptados, vigilados, separados de nuestra unidad académica o que yo tuviera que ver a algún profesor que desaparecía de la facultad. Eso no me tocó a mí, eso le tocó a los jóvenes y a los militantes de la década del 70, por lo tanto, sin justificar, yo entiendo que es complejo juzgar todo lo que significó la lucha armada de la década del 70 con la mirada actual del país en el que vivimos después de la recuperación de la democracia. Yo entiendo que trabajaron el tema de las víctimas civiles con una idea de sensibilizar a cierto sector que anda medio distraído, desmemoriado, y a partir de eso disfrazar de víctimas a quienes verdaderamente fueron los victimarios de todo este proceso. La construcción de un enemigo al cual el Estado debería reprimir, debería destruir legítimamente, esta idea que tanto trabaja Victoria Villarruel, mirando para adelante, ya no mirando hacia atrás, sino mirando para adelante.
¿Pensás que puede ser efectiva? ¿Pensás que le suma votos, que le resta votos? Mira, creo que depende de los que pensamos distinto. Creo que ellos en esto, en clave electoral, están haciendo lo que creen conveniente. Yo sigo respetando la democracia y la libertad de expresión, aún con estas cosas, y creo que los que estamos convencidos del nunca más, de que la Argentina no puede repetir esta historia que fue tan costosa, tan dañina para toda la región, no solo para Argentina, no debe volver a repetirse, tenemos que construir y sostener esos consensos. Entonces, insisto en esto, depende mucho de nosotros, de las conversaciones que tengamos con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Y esta mañana tuvimos una reunión con Historia Desobediente y trabajamos mucho este mensaje. Dejar de ser contestatarios y empezar a trabajar con un mensaje en positivo, saliendo por arriba, porque en verdad no tenemos que estar defendiéndonos de nada ni haciendo un contrapunto con nadie. Tenemos argumentos suficientes y la historia argentina nos asiste con muchos elementos para poder salir a dar un discurso en el que volvamos a reconocernos como ciudadanos de la democracia y sigamos apostando y haciendo cada vez más virtuosa esta democracia. Creo que va por ahí nuestro mensaje, Martín. Leonardo, la verdad que es muy importante escucharte, que la predisposición que tenés vos y que tienen tus compañeros, el trabajo que están haciendo para la sociedad en su conjunto, creo que es trascendental. Así que te agradezco por este tiempo y te mando un gran saludo. Muchas gracias a usted y siempre un gusto conversar. Un abrazo grande.